Hoy hablaremos acerca del concepto de problema social con base en las enseñanzas de la materia de sociología. Nos referiremos al proyecto de investigación que hemos denominado la historia ambiental del Cerro Grande en el estado de Colima, particularmente en los municipios de Minatitlán y Comala. En esa historia, y de acuerdo con los avances del proyecto, con la observación de campo y algunas entrevistas a individuos que habitan en las localidades, hemos detectado algunos problemas sociales que forman parte del objeto de la investigación. Y hoy queremos destacar, entre otros, la salud y las formas de autoatenderse por la población de El Terrero y Lagunitas, esta última en Comala. La meseta del Cerro Grande se ubica a unos 2.300 metros sobre el nivel medio del mar, es decir, es una zona templada que posee amplias superficies de bosques de pino, encino, asociados a toda una serie de flora propia del ecosistema, muchos de ellos aprovechables como alimento y como medicina tradicional. La zona es única en Colima, el paisaje y el clima no existen en otro lugar del estado. Hoy tiene mejor accesibilidad por tierra, aunque muchos años estuvo aislada y con difícil acceso. De esa zona es conocido el Terrero, aunque en términos de belleza escénica es mucho mejor la comunidad de Lagunitas, además de ser menos contaminada por la visita turística siempre desordenada. Por ser única, recobran una importancia vital para la gente de allá y para la entidad. Como lo expresamos en el ensayo, el proyecto de investigación doctoral, a lo largo del tiempo la zona ha tenido diferentes etapas. Una, cuando el entonces presidente Porfirio Díaz otorgó la concesión de aprovechamiento forestal de 18,000 hectáreas a la empresa estadounidense Colima Lumber Company para cortar encino, cuya madera serviría para elaborar los durmientes del ferrocarril, en esa época en expedita expansión, y de 1910 a 1914 saquearon el cerro, hasta que los carrancistas tomaron Colima en esa época de la Revolución Mexicana. Otra etapa es posterior a la empresa y antes de la formación y dotación de tierras a los ejidos. Es una especie de etapa oscura, pues el aislamiento posibilitó el saqueo ilegal de madera y el empobrecimiento de los grupos locales. La tercera etapa habla de la formación del ejido, la aparición de las políticas públicas y autoridades ambientales. Una cuarta fase es desde el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, localizada entre Jalisco y Colima, y que se creó para garantizar la biodiversidad biológica y la conservación de los recursos naturales, lo que desde luego incluye a los recursos forestales. En cada etapa, los grupos locales respondieron a su nuevo contexto. A partir de esos años y de la partida de la empresa se formaron severos problemas sociales, entendidos, de acuerdo con la sociología, como el problema que influye en muchos ciudadanos dentro de una sociedad. Y aún sigue siendo un problema común en la sociedad actual y que algunos individuos o grupos se esfuerzan por resolver. A menudo es la consecuencia de factores que se extienden más allá del control de un individuo. Pero los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Un problema supone que existen dificultades para alcanzar un objetivo. Como señalaron Giddens y Sutton, la sociología es el estudio científico de la vida humana, los grupos sociales, las sociedades en su conjunto y el mundo de los seres humanos como tal. La sociedad es un grupo de personas que viven en un territorio delimitado y que comparten rasgos culturales como la lengua, los valores y normas básicas de conducta. Además, la sociedad incluye a las instituciones, los tipos de gobierno, educación, familias y otras que establecen relaciones entre sí. Entre ellas, forman la estructura social de la sociedad. Al usar esos conceptos en nuestro trabajo, asoma a la sociología. Así, para efectos del proyecto de investigación, la sociología debe unirse a los conceptos de otras ciencias. Eso posibilitará estudiar el proceso del Cerro Grande. Ahora bien, para fines de la investigación que nos ocupa, de la perspectiva sociológica, podemos asumir la orientación cognitiva, es decir, aquella que es concebida como la orientada a la explicación de los fenómenos sociales, como lo afirma Boudon. Y como se señala en la sociología que realmente importa, del mismo Boudon, el objetivo de la sociología es explicar fenómenos, lo que a su vez significa hallar sus causas. Y en la lógica del autor, las causas de los fenómenos sociales se hallan en el nivel de los individuos, sus actitudes, decisiones,
elecciones o creencias. Y estas últimas pueden ser comprendidas así. El significado que tienen para los individuos las hace que las mantengan y es comprensible según el contexto en el cual se desenvuelven. El actual contexto indica que la zona carece de agua superficial. Toda el agua de lluvia pasa al subsuelo y con el tiempo resurge en Zacualpan, Agua Fría y La Taza, esta última en Toxín, estado de Jalisco. Cuando la gente del Cerro Grande no cuide el bosque, el agua no será la misma para Colima y Villa de Álvarez, ciudades que se abastecen del agua del cerro. El desempleo es un fenómeno crucial y obliga a emigrar a los Estados Unidos y a Colima y Villa de Álvarez o a vender madera ilegal. Al estar en territorio de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, la protección de los recursos naturales les obliga a cumplir normas que impiden hacer lo que quieran. El ambiente social del rumbo es especial. Entre ellos, acuerdan los periodos de corte y los beneficiarios, con base en los estudios forestales, de tal manera que no todos se ven beneficiados de igual forma cada corta anual. Eso los invita a hacer otras actividades para llegarse a recursos. En ese ambiente las mujeres asumen un papel especial, hacen y venden alimentos a los visitantes, cultivan plantas o elaboran artesanías de ocochal que venden a los visitantes. El problema social de la zona es extremo. Con el paso de los años los servicios educativos han sido pues un tanto variables, no siempre hay servicio de estos, tampoco de salud, de teléfono, de internet, ni transporte público. Todo eso genera poblaciones fantasmas. Más del 50% de las casas están deshabitadas, pues gran parte de ellos viven en Colima o Villa de Álvarez, donde los adultos y jóvenes se emplean y los menores reciben los servicios educativos. El gobierno no ha resuelto el problema social, lo ha intentado. Los gobiernos municipales y los diputados locales y federales establecen vínculos con líderes locales solo para garantizar la legitimación de sus partidos. En ese contexto, ellos intentan resolver sus problemas. La salud es uno de ellos. Durante décadas se han apropiado de ciertas especies de flora silvestre, la han conocido y han experimentado su consumo y uso medicinal. No esperan al médico que nunca está disponible en la comunidad. Ellos mismos cortan sus plantas y procesan sus medicinas. Les comento unos ejemplos. Mezclan la planta de ruda, huevo de gallina y rompope para curarse el aire y repetir. La planta de salvia verde, que tiene una motita, dicen ellos, con florecitas blancas, la hacen té para relajarse. Para el dolor de cabeza usan la planta conocida como vaquerillo. Es una planta con flor amarilla. Se cuece y se lava o moja la cabeza. Se envuelven, la persona se acuesta, ya no se serena y le pasa la molestia en la cabeza. También usan para el mismo mal el tabarbillo. Se cuece y añade la tina de agua para bañarse. Para curar la diarrea, por ejemplo, el té de estafiate es bueno, incluso ayuda contra el dolor de estómago. El té de pasote lo consumen para atacar las lombrices y demás bichos en el estómago y los intestinos, además de ser un relajante estomacal. Por eso en algunas regiones se lo agregan a los frijoles cocidos. Cuando quieren curar los raspones, producto de caídas u otras actividades de trabajo, se ponen en las heridas cataplasmas de árnica cocida o hervida. Algunos le agregan sal. El té de ocote, por otro lado, digamos del pino, con canela y orégano, es un buen jarabe para curar la tos. Debe estar somonque, como dicen ellos, o sea, oloroso a ocote, perfumado. Luego de tomarlo, las personas no se serenan ni se enfrían. La flor de sauco se aprovecha para atender la tos, el té de tila para relajarse. Todo esto es un claro ejemplo y testimonio del conocimiento ancestral al servicio de la sociedad. Ellos encontraron soluciones a sus problemas y los resuelven. Esta manera de atender la salud indica cómo una comunidad enfrenta los problemas sociales de manera sencilla. Ante la falta de atención oficial, ellos abrevan en la flora silvestre para curarse. Lo han hecho así en muchísimas partes del mundo. Estimo que así como resuelven este problema, ellos pueden resolver otros de mayor calado. Por eso deben servir, y para eso deben servir las investigaciones, y eso nos proponemos. Muchas gracias.